Cada tanto aparecen en el horizonte gente apasionada, gente que ha visto en el horizonte ahí un sueño y ha puesto alma, corazón y vida atrás de ese sueño. Le dedica las 24 horas del día y a veces más. Labura, busca, prueba, ensaya, error. Disfrutan de esos logros y sobre todo siguen soñando en cómo hacerlo mejor. La historia que hoy traemos es de un picante con un camino muy particular, porque él se define como gastronómico, nosotros le decimos chef, y es para muchos el que está al frente de la mejor parrilla de Córdoba. Cristian Baldovín. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Naciste en el Véneto, Italia. Y uno dice, ¿qué hace un italiano haciendo asado? Sí, las preguntas que me hacen mucho, porque bueno, supuestamente un italiano abre un restaurante de pasta. De pasta, claro. Más tradicional. Sí. Pero bueno, en realidad a mí siempre me gustó la cocina con fuego, siempre me apasionó. Y bueno, cuando vine a Argentina, obviamente acá el asado, la carne, fuego, brasa, y bueno, era lo mío. Bueno, contanos cómo es que llegaste a Argentina. Bueno, yo llegué primera vez, bueno, hace muchos años, en el 99. No llegué a Córdoba, llegué a Santa Fe y tampoco para dedicarme a la gastronomía. Ahí, bueno, nos ¿Tenías cuántos? Y ahí tenía 22 años. 22 años, no sabía ni decir buen día en castellano. Me vine primero con mi mamá, después ya se fue, yo volví, nos fuimos, después yo volví solo a hacerme cargo de un campo. Habían comprado un campo ¿Tu mamá ganadero. había comprado un campo? Habían comprado un campo como inversión, un campo ganadero en el norte de Santa Fe. Pero perdón, ¿tu mamá también del Véneto, Italia? Sí, todo italiano. ¿Y qué hizo comprando un campo en Santa Fe? Y bueno, ella vino con el marido, ya habían venido 2-3 años antes, habían venido a pasear, le gustó Argentina, volvieron por 3-4 años, bueno, después decidieron, bueno, queremos invertir allá, nos gusta el campo. Pero bueno, no tenían familia argentina. No, nada. O sea, nada. unos inmigrantes de nuevo, exacto, una cosa así. Exacto. De hecho, por ahí en la colonia los amigos me dicen, sos el último inmigrante. Bueno, compraron el campo, yo justo terminaba de estudiar en Italia, hice el servicio militar, que en ese momento todavía era obligatorio, y bueno, y después había que trabajar. Entonces mi mamá me dice, mira, está el campo allá en Argentina, si querés ir, lo ve, y si querés hacerte cargo, si no, nosotros lo vamos a alquilar el campo. Bueno, me vine, me quedé con ellos 2 meses, volvimos y le dije, sí, yo me voy a hacer cargo del campo. ¿Cómo era un campo? ¿Cómo? Un campo ganadero, bueno, eran 700 hectáreas en el norte de Santa Fe, San Cristóbal, bastante en el medio de la nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí a los 3 meses volví, septiembre del 99 volví solo, sin saber hablar castellano, y bueno, y ahí empezó la aventura. El periplo. Sí. ¿Y te quedaste en Argentina? Me quedé, por supuesto, pero me quedé 6 meses. Ese año para la fiesta vino un amigo mío de Italia a pasar Navidad y fin de año conmigo, porque estaba solo acá, recién conocí a alguien, así que vino a pasar conmigo la fiesta. Y me quedé 6 meses, volví en marzo a Italia, me quedé un mes allá, ya volví, y bueno, y ya ahí empezó, digamos. ¿Y sabías algo de ganadería? ¿Aprendiste todo el idioma y del hacer a la vez? Sí, aprendí sobre la marcha. A mí hay 2 cosas que siempre me apasionaron mucho, bueno, que es el campo. De hecho, cuando yo estaba por estudiar en Italia, estaba entre una escuela agraria, una escuela de gastronomía, y después terminé siendo perito industrial porque era la más cerca de mi casa. Ajá, mira. Por comodidad, pero no por pasión ni ninguna de las 2 que eran por pasión no la elegimos porque estaban lejos. Yo no la elegí por ahí, tenía miedo, uno era chico por ahí. Y bueno, pero sí, cuando llegué acá no había experiencia, y bueno, ahí arrancamos y bueno, y a poco
creció mucho el campo. De hecho, al poco tiempo éramos referentes, se hacían varias jornadas del INTA en el campo. Bueno, yo siempre fui, creo, por ahí un poco audaz. Entonces empecé a hacer cosas que no hacían y salieron bien. Y bueno, empezaron a tomar como ejemplo, como digamos, algo que podía aportar a la zona para que algo nuevo que no se había hecho nunca. Así que me apasionaba mucho la ganadería y bueno, y ahí empezó la aventura, digamos, en Argentina. Y ahí te empezaste a enamorar de los asados y del fuego y de la parrilla. ¿Supiste los secretos? Claro, por supuesto. Nosotros en Italia comemos muy poca carne y sobre todo en mi zona, y a la parrilla poca, o sea, menos que menos. Claro. Entonces acá, bueno, deslumbrado por el asado. Sí. Esa parrilla llena de carne era una cosa me acuerdo, me llamaba mucho la atención. Y bueno, por supuesto, empecé a ver cómo cocinaban. En Santa Fe está muy difundido el asado con cuero. Me parece una cosa loca, muy loca, rara. Acá en Córdoba no es muy común. Y bueno, y toda esa cosa, y bueno, me llamaba mucho la atención. Sobre todo la cantidad de carne que había en una parrilla, ¿no? Claro. Y de gente que es capaz de comer solamente carne. Sí. Que la verdura ni la mira a veces, ¿no? De hecho, es la base de la dieta, es carne. Que no falte. Había ido a comer alguna vez a algún restaurante más que restaurante, comedores de pasta. Y me acuerdo una vez pedí una pasta y me pregunta con salsa con carne. Sí, yo me imaginé con una boloñesa, obviamente. Y me trajeron una pasta y al lado me trajeron una bandeja que tenía como medio peseto en feta. Le digo, pero yo pedí pasta nomás. Sí, esa es la salsa de carne. Claro. Dice, acá llueve la carne. O es con carne o si no comemos la pasta así sin carne. ¿Ya saliste de tu asombro o todavía te sigue asombrando? No, sí, ya salí, pero me da mucha gracia cuando pienso, por ejemplo, en esta anécdota también, me da mucha gracia porque me asombré. Pero yo pedí un solo plato de pasta, le decía. No, sí, esa es la pasta esa con la carne. Bueno, entonces estás en Santa Fe, en San Cristóbal, en ese campo en medio de la nada. Sí. ¿Y después cómo sigue tu vida? Bueno, después de ahí mi mamá se muda a Carlos Paz, más que nada por un tema de clima. El norte de Santa Fe, si bien acá en Córdoba hace calor, pero bueno, norte de Santa Fe, humedad, bravo. Se mudan a Carlos Paz, entonces yo de ahí también decido ver si me mudo un poco más cerca. Y bueno, y con mi mamá también compramos la quinta, digamos, en la colonia. Yo estaba con mi señora en ese momento, también ella se vino para acá. Después, bueno, en el medio yo me conocí a una chica, la que fue mi señora por muchos años, y con ella empezamos todo el camino digamos, que nos movimos de Santa Fe a la colonia. A la colonia. ¿Y en la colonia quién te dijo? ¿Por qué esto? Y en la colonia recorrimos un poco. ¿Sabías que había muchos italianos? Sí, por supuesto. Nos habían dicho que bueno, era una colonia de friulanos, sobre todo, que el Véneto está al lado del Friuli, o sea que somos vecinos. Entonces, bueno, recorriendo, me acuerdo que fuimos a Villa General Belgrano, conocimos un poco todo, y bueno. Y la colonia, bueno, nos pareció como un buen lugar, estaba cerca de Córdoba, y bueno, empezamos a buscar ahí, y bueno. Y nos establecimos ahí. Ahí en la colonia. Exacto. ¿Y cómo llega a la parrilla? Bueno, la parrilla llegó muchos tiempos después. Yo en ese momento seguía trabajando en el campo, así que viajaba a Santa Fe, pero me quedaba la semana, volvía. Eso fue varios años. Después el campo en un momento, primero se alquiló y después se vendió. Pues bueno, era una sociedad que tenía mi mamá con el marido. Él en un momento falleció, bueno, quedaron los hijos de él que están en Italia. Y bueno, era como algo muy difícil de llevar adelante. Y bueno, lo más fácil era vender y bueno, cada uno con lo suyo, digamos. Y bueno, ahí fueron algunos años
donde medio que, yo diría como que yo también perdí un poco el rumbo, porque como que me quedé sin el campo, emprendimos alguna cosa, en un momento tuvimos una farmacia, que tuve una sociedad con mi cuñado, como fueron unos años medio raros para mí, porque bueno, no tenía a lo que había venido a hacer, que era el campo, que era lo que me encantaba, que le había dedicado mucho tiempo, de hecho fue bastante fuerte para mí cuando vendimos todo, vender la hacienda sobre todo, era un campo de cría, entonces el que se dedica a esto por ahí se da cuenta que armar un plantel de madres de buena calidad, de buena genética, cuesta mucho tiempo y por ahí tener que venderlo después en un momento es como que duele porque es el trabajo de uno. Pero bueno, así en la vida por ahí las cosas van. Así se dieron las cosas. Exacto. ¿Y cuándo encontraste tu lugar? Bueno, en un momento me entero que se vendía la parrilla Don Aristóbulo. Ícono famoso de hecho, de Jesús María. Yo era cliente, digamos, o sea, iba a comer ahí. Y en un momento me dice, mira, se vende, por supuesto yo ya había dicho que quería ver de hacer algo en la gastronomía, algo que yo lo venía trayendo de toda mi vida, la gastronomía me atravesó toda mi vida, pero acá en Argentina no había podido hacer nada. Entonces, mira, se vende la parrilla, bueno, me contacté con el dueño, en un primer momento me dice, no, la cerramos y la vamos, pues justo era medio octubre, la cerramos y la vamos a volver a abrir después del festival. Sí. Bueno, y bueno, al tiempo me llama y me dice, no, al final decimos que no la vamos a abrir, así que si te interesa, bueno, fui y la vi. El famoso Juan Garrido. Exacto, Juan. Paso le mandamos saludos a Juan. Sí. Bueno, fui a verla, nos pusimos de acuerdo, bueno, sobre el negocio y justo fue el año de la pandemia. O sea, ¿la compraste el año de la pandemia? El año de la pandemia nosotros teníamos que abrir en marzo y fue creo que en febrero cuando se cerró todo, los primeros días de marzo. Sí. Así que, digo, no. Venía difícil. ¿Qué habré hecho? Sí, venía difícil. De hecho, no podíamos ni siquiera hacer las obras, había que hacer alguna obra de remodelación, porque ni siquiera los albañiles se podían mover, o sea, nada. Recién, era julio, agosto, cuando abrieron un poco, se pudo hacer la obra y terminamos abriendo en noviembre de ese año. O sea, Lo tuviste que 7, 8 meses más tarde. Incubar, claro. Sí, por supuesto. Encima, cuando uno tiene un proyecto nuevo que ya quiere y estar ahí frenado porque no se puede hacer nada, no es una buena sensación. Entonces, en noviembre, lo que era Don Aristóbulo abrió como La Cautiva. Exacto. ¿Por qué La Cautiva? Bueno, la Cautiva, en un principio mantuvimos el nombre un par de meses, Don Aristóbulo, no entraba dentro del negocio el nombre, pero bueno, Juan me dice, mantén el nombre porque es una parrilla hace muchos años. Por ahí a veces cuando uno cambia de golpe el nombre, la gente dice, no, andá a saber qué será. Entonces, bueno, lo mantuvimos, pero bueno, había que cambiar el nombre. Y la verdad fue la Patria, mi ex mujer, dice, ¿por qué no me pones La Cautiva? Y claro, La Cautiva es el campo en Santa Fe donde yo... Claro. Porque ella decía, claro, yo inclusive cuando venía de Italia, cuando volvía, yo salía de Italia y me decía, me voy a La Cautiva. Como que era mi segunda casa. Sí. Y se tiene mucho que ver con vos, La Cautiva obviamente, y es un nombre que tiene mucho que ver con la tradición también argentina, o sea, como que va de la mano con el asado. Me parece que para una parrilla queda bien. Y digo, la verdad que sí. Bueno, ponemos La Cautiva y veremos cómo no va. Y bueno, y la verdad que como que asentó muy bien el nombre en la gente. Ya de hecho ya lo han incorporado. Los primeros tiempos todo el mundo decía, vamos a Don Aristóbulo. Y después, bueno, de a poco fue migrando y bueno, ahora ya es obviamente La Cautiva. Secretos de un buen asado. A ver, si tuvieras que describirlos. Viene
un contingente de italianos, no entienden nada, y vos le tenés que presentar esto de la Argentina. Bien, yo creo que, y eso lo digo siempre, el secreto de un buen asado es la materia prima. Aunque parezca algo de decir, bueno, sí, y hay que buscar una buena carne, una buena materia prima. Porque en realidad nosotros, o sea, en la parrilla se transforma muy poco el producto. No hay una transformación, una técnica, un tipo de cocción que pueda mejorar. Al contrario, si lo hace mal lo puede empeorar, claro, pero nunca lo va a poder mejorar. Entonces, lo fundamental es tener una muy buena materia prima. La parrilla es carne, sal y pimienta y bueno, y la brasa obviamente. Así que después, por supuesto, hay distintas técnicas en base a los distintos cortes que uno quiera cocinar, ¿no? Pero creo que lo fundamental es elegir una muy buena materia prima. Dicen muchos que Argentina ya no tiene carnes malas. ¿Es así? Yo creo que, la Argentina tiene una carne excelente. Sí, a veces en el mercado o por cuestiones a veces de temporada hay carne que no es de tan buena calidad. Es bastante, más allá de si uno no lo conoce, es bastante fácil de detectar, más que nada por el precio muchas veces. O sea, porque bueno, hay precios muy, muy bajos que por supuesto no. Son animales que en realidad la genética es muy buena, pero a lo mejor no estuvieron bien terminados en cuanto a gordura y todo eso para ser excelente para faenar. Entonces, bueno, eso, la calidad de la carne obviamente no es la misma. Pero yo creo que hoy Argentina tiene muy buena carne, está saliendo al mundo con muy buena carne, pero no toda la carne que hay en el mercado es buena. Vos ves en el mostrador un vacío. Uh-huh. ¿Te das cuenta si es bueno o no de mirarlo? Y sí, uno ya con algunos años uno se da cuenta. ¿Qué le miras? Y en el caso de un vacío, sí o sí tiene que tener buena grasa. Ya si es un vacío medio flaco, con poca grasa y base, porque el vacío es un corte bastante fibroso. Entonces, si no tiene grasa, se tiene que ir a parrilla con un tiempo largo, muy largo. A mí me gusta cocinarlo bien despacio. Y necesita tener buena grasa para que, bueno, se mantenga bien húmedo y esa grasa se vaya derritiendo de a poco y, bueno, y lo mantenga tierno y no se seque, digamos. ¿Una costilla? ¿Qué le miras? Una costilla, básicamente lo mismo, buena grasa, tampoco que esté pasada. A veces hay animales que están pasados de gordo y hay demasiada grasa, pero bueno, ahí ya se vuelve algo, digamos, no eficiente, o sea, porque va a tener más grasa que carne. Y que tenga buena carne. A mí me gusta trabajar acá por muchos años, ahora por suerte menos, se faenan animales muy chicos en tamaño, digamos, el ternero que se le dice. Uh-huh. Porque con un ternero es como que se supone que se garantiza la terneza de la carne porque es un animal joven. Pero se resigna un montón de cosas, sabor, sobre todo. Entonces, por ejemplo, una costilla, a mí me gusta costilla que tiene muy buena carne, que tiene buena profundidad de carne, y bueno, y eso se logra únicamente con un animal grande. Pero bueno, tiene que ser la proveniencia, uno tiene que saber de dónde viene, porque en el animal grande ahí sí puede haber más dudas sobre la calidad. Exactamente. Claro. Entonces, sí o sí tiene que ser, uno tiene que saber, yo tengo que saber de dónde viene esa costilla de ese animal grande, para saber que es un animal de calidad, o sea, que es un novillo joven, que se faenó joven, entonces tiene muy buena carne, con una muy buena cobertura de grasa, bueno, ese para mí es fundamental para una costilla. O sea, ¿es mejor en sabor un novillo joven que un novillito? Sí, seguro. Un novillo... Porque nos ufanábamos durante muchos años, ¿no? Sí, de comer el ternerito. El ternero, sí. De hecho, para los que venimos de afuera, nos parece, hasta el punto de vista de eficiencia, una locura si queremos faenar animales tan chicos que a ese animal se le podemos meter mucho más kilos de carne. Claro. Y va a rendir mucho más.
Pero bueno, obviamente la abundancia que hay acá de animales, de hacienda y de lugar para poder criarlo, permitía, digamos, eso. Me queda la duda del matambre. ¿Qué le Ujú. mirás? Porque a veces el matambre es duro. Sí, el matambre es un corte, es muy rico, pero bueno, es un corte problemático. Vuelvo a lo anterior. Yo, por ejemplo, cuando compro el costillar, a la gente que yo le compro, me mandan el costillar, el vacío y el matambre. Del Porque mismo yo sé animal. del mismo animal, claro. Porque, digamos, son los tres cortes que están pegados. Bueno, el matambre está Ujú. pegado a la costilla, el vacío está abajo del costillar. Eh, entonces yo me garantizo que es del mismo animal, la costilla, el vacío, y bueno, el matambre mucho, bueno, tiene que ser un matambre chiquito, pues obviamente volvemos a lo anterior. ¿Por qué? Porque sé que es un matambre de ternera Claro. y me aseguro la terneza. Yo lo podría desmentir acá, te podría tener un matambre, el matambre que está hoy en mi parrilla es un matambre de un novillo de 450 kilos Sí. y es una manteca y es mucho más sabroso que el matambre de ternera. Además tiene más grasa, se puede cocinar mucho mejor porque el matambre de ternera a veces tiene poca grasa y es muy difícil, o sea, se te puede pasar y se Claro. seca. ¿Y Entonces, cómo logras la terneza en un animal tan grande? se cocina despacio, pero es porque la materia prima es buena. Ahora, podríamos comprar un matambre del mismo tamaño, hasta yo podría, sin saber de qué animal viene, y podría salir duro porque es un animal grande. Pues en Claro. el ternero por ahí uno Se se garantiza garantiza. eso. No tenemos muy, o sea, cero costumbre de mirar la trazabilidad Ujú. de la carne que comemos, Exacto, ¿no? Y a lo exacto. mejor en otras cosas sí buscamos la Sí, procedencia, pero no en la carne. sí, sí. Y yo creo que eso es un camino que de a poco hay que hacerlo. De hecho, el consumidor, el cliente, pide cada vez más información sobre lo que consume. Y creo que la carne no va a ser exenta de eso. ¿De dónde viene tu carne? Bueno, yo tengo varios proveedores. La mayoría de la carne es de acá de Córdoba. Estoy trabajando también en carne de Buenos Aires. Hace poco incorporé un proveedor, de hecho lo incorporé porque me estaba costando mucho conseguir algunos cortes de buena calidad acá. Lo estoy comprando el mismo proveedor que le provee la carne a la parrilla Don Julio en Buenos Aires. Ah, mira. Es un frigorífico de Buenos Aires que trabaja con Hacienda de Buenos Aires, obviamente. Y que trabaja pura y exclusivamente novillo Angus. Ujú. Bueno, la raza también tiene por ahí un poco que ver. ¿El Angus es la mejor raza? Y en cuanto a raza carnicera, Angus, Hereford, digamos, toda la raza británica que son las que acá se puede encontrar, son muy buenas. Bueno, pues acá se han hecho cruza para adaptarla un poco al animal a que viva en zona, digamos, como el norte que hace Macaló, se cruzan de ahí sale el Braford, el Brangus, que bueno, también está saliendo muy buena carne de esa cruza, digamos. Pero bueno, por supuesto el Angus puro es como lo mejor que hay en carne. Después, bueno, tenemos el Wagyu, todo eso que se ha puesto muy de moda, pero bueno, esta gente trabaja únicamente eso. Si te hacen hacer una cata, Sí, ¿no? sí. A ciegas, y vos tenés que saber cuál es un Hereford, cuál es un Angus, cuál es otro. ¿Te das cuenta? En el corte de carne, Sí. no sé si entre Hereford y Angus, pero entre la raza británica, por ejemplo, que tienen un marmoleo muy marcado, que es la infiltración de grasa dentro del músculo, uno puede decir si esta es una raza británica, podría ser un Angus o un Hereford, contra otra que a lo mejor no tiene tantas infiltraciones y bueno, puede ser otra raza europea o puede ser una cruza, sí, se puede Claro. identificar, no digo la raza en específico, pero sí de qué zona es. Dijiste, Cristian, que te estaba costando encontrar algunos cortes. ¿Cuáles son esos cortes? ¿Son los más pedidos por los clientes? Sí, nosotros en Jesús María en particular hay un corte que se le dice el cuadril gordo, que es, digamos, por el nomenclador argentino, es la tapa de cuadril, que la mayoría de la gente lo conoce como picaña, que es el nombre en portugués. Se ha hecho famoso en todo el mundo como picaña.
Bueno, el cuadril gordo, Jesús María se come desde hace 50 años de que existe en la parrilla. O sea, se hizo famoso mucho antes que se haga famoso como picaña, digamos. Mira. Entonces es un corte que sale mucho. Y bueno, como obviamente todos los cortes de un animal, hay 2 por animal. Entonces, bueno, un costillar, son 2 costillares que a lo mejor pesan 20 kilos. El cuadril, la tapa del cuadril como el lomo, son 2 que pesan 1,5 kilos. Entonces, y nosotros consumimos mucho cuadril, entonces necesitamos los cuadriles de muchos animales. Claro. Y por ahí cuesta encontrar mucho volumen bueno. Se consiguen, pero no todo bueno. Entonces, bueno, tuve que empezar a buscar por otro lado para poder, digamos, agregar a lo que ya compro acá y tratar de mantener siempre la misma calidad, digamos, en los cortes que ofrecemos. Entonces, si tuvieras que hacer un ranking de los cortes más pedidos, el 1 es la tapa de cuadril. Sí, la tapa de cuadril va como número 1. Como piña. Sí, ¿Segundo? Sí. Segundo, la costilla banderita. Ese también es un corte muy pedido y clásico de la parrilla. De hecho, y se hacen todo como minuta, ¿no? O sea, se hacen en el momento. No es como un costillar que se cocina 4 horas o 5 horas, bueno. Pero esos son los 2 cortes que diría que pondría arriba, 1 y 2. Después, bueno, seguramente seguirían ojo de bife y bife de chorizo, en cuanto a corte, digamos, de vaca. Y después, bueno, podemos ir al costillar también, ya hecho entero, ya que puede ser a la parrilla o a la llama, digamos, pero ese sería más o menos el ranking. Y bueno, y por supuesto, pues toda la chura, ¿no? Pero bueno, eso no es como para todo el mundo, digamos. ¿Cuánta gente le gusta la chura? ¿A la mitad? Si tuvieras que darme un porcentaje. Y la chura por ahí es una cosa, pasa algo como o la amás o la odias, me parece, porque hay gente que le encanta, o sea, que no falte la chura porque... Y después hay otro que, no, pero ya directamente no pide la parrilla, que no venga ni con riñón, ni con chincholín, ni con... como que es así, hay gente que le gusta muchísimo y gente que no. ¿A vos? ¿Cuál es tu corte preferido? Y a mí lo que más me gusta y por qué lo traigo también de cuando recién vine a la Argentina, que me parecía muy raro verlo, pero nosotros no lo comemos así, es la banderita, la costilla. Nosotros no comemos costilla de vaca. ¿Ah, no? La costilla de vaca en Italia se le saca la carne y va a carne para puchero. Ah, mira. No existe, o sea, la única costilla que comemos es la de cerdo. Costilla de vaca no se comercializa directamente. Entonces yo me acuerdo la primera vez que pedí costilla, me llamó mucho la atención ver todos los huesitos cortados. Claro, transversal así. Y digo, de vaca, ¿cómo será esto? Y por supuesto el sabor, sin más las costillas, a la mordida es un poco más firme. Bueno, no podemos comparar con un ojo de bife que es una manteca, pero el sabor que tiene con la grasa que tiene en el medio, siendo pegada al hueso, es único, es un sabor único. Yo creo que cualquiera extranjero que tendría que venir acá, más allá del ojo de bife o bife de chorizo, que eso lo puede comer en Europa también, un buen bife de chorizo, pero una costilla, sea banderita o también costillar entero, ¿no? Que también sí o sí le daría a comer eso, le haría probar eso, sí o sí. Ya vamos a hablar de cómo cocinar eso. Estamos conversando con Cristian Baldovín. Te propongo una pausa. Esto es Gente Picante. Estamos aquí en Radio Mitre. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Nuevo Centro cumple 35 años y queremos decirte algo sin vueltas. Gracias. Gracias por elegirnos y hacernos parte de tu historia. ¿Vamos a dar otra vuelta? 35 años junto a vos. Nuevo Centro Shopping. Integralis,
Medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis. Alto rendimiento todos los días. Acompaña a Gente Picante, Casalta. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity y maneja el futuro con BYD. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos el ciclo aquí de Gente Picante. Estamos conversando con Cristian Baldovín, nacido en Italia, considerado para muchos como el mejor parrillero hoy aquí en la provincia de Córdoba. Está al frente de la parrilla La Cautiva en Jesús María. A la hora de asar un buen corte de carne, dijiste muchas veces cocinado a fuego lento, despacito y demás. A ver, técnicas para asar bien. Bien, bueno, depende mucho obviamente del corte y también del gusto del comensal, ¿no? Si hablamos de un bife de chorizo, un ojo de bife o, bueno, unos bifes de tapa de cuadril, nosotros en la parrilla tenemos en la carta, la primera hoja de la carta, hay una escala de cocción que va del 1 al 5, para que el cliente le sea más fácil elegir qué punto de cocción elige. Sí. ¿Servís carne seca, cortes secos? Lamentablemente sí, porque a veces lo piden. Porque hay parrillas que no, que sí, te dicen, acá seco no se vende. Me gustaría poder hacer eso, pero bueno, el cliente, el que paga y lo quiere seco, bueno, llorando si lo hacemos seco, pero me gustaría poder no hacerlo. De hecho, por suerte, en estos años hay cada vez más gente que come. Tampoco voy al extremo de comer un bife blé, o sea que es, digamos, lo menos cocido, porque entiendo que no todo el mundo le puede gustar, y en otro extremo tenemos el seco. Pero me parece que el término medio es lo ideal para que no se pierda tanta humedad, porque podemos tener un bife excelente, pero cuando lo terminamos secando y se vuelve fibroso, se vuelve más duro, es obvio, por más que la calidad sea muy buena. Entonces, por suerte cada vez más gente que, de hecho, yo lo hice en la parrilla, gente que siempre comía seco, bien cocinado, y le llevé un bife un poquito menos cocinado. Digo, pero rosadito adentro. Digo, ¿por qué no probar? Porque muchas veces son como que, nosotros mismos como que somos tercos, y no, siempre lo comía así, y la mayoría de la gente que se lo hice probar un poquito más, se volcaron ya vuelven a la parrilla y me dicen, no, tráemelo un poquito menos porque la verdad que me gustó. Entonces, por suerte cada vez más gente que lo elige así, y bueno, eso también tiene que ver con la cocción, ¿no? Entonces, y el tamaño del corte. Cuando hacemos un bife, digamos, en un punto, si queremos el punto blé, que es el muy poco hecho, como, sí. Bueno, eso, lo ideal es tener el corte, sea el ojo de bife, el bife de chorizo, el ideal es tenerlo a temperatura ambiente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cena que ya sé que van a comer bife de chorizo, yo ya lo saco 2 horas antes y lo tengo ahí en una bandejita ya que tenga temperatura ambiente. Y bueno, y eso es lo ideal. Mucha brasa, nosotros tenemos donde hacemos los bifes, unas parrillas muy bajitas que de tener 8 centímetros de alto. Entonces, mucha brasa, mucho fuego y vuelta y vuelta. Ya si alguien que lo quiere más cocinado, ya hay que ponerle menos brasa,
Pues necesitamos que se cocine, digamos, adentro sin que se arrebate por fuera. Lo mismo va con una banderita. Ya si hablamos de un costillar, por ejemplo, ya un corte mucho más grande, eso sí son fuego muy lento y muchas horas. ¿Horas cuántas? Depende un poco del tamaño del costillar, pero lo que trabajamos nosotros, que son bastante grandes, a mí me gusta mucho hacerlo a la parrilla. Lo hacemos a la llama, a la estaca, pero tiene su folclore hacerlo, es muy lindo verlo, pero no es tan preciso la forma de cocinarlo a la estaca. Entonces me gusta más en la parrilla. Y en la parrilla, en promedio, lo que hacemos nosotros están 4 horas y media, de las cuales son 3 horas del lado del hueso y 1 hora del lado de la carne. ¿Y han tenido cortes de muchas más horas en alguna ocasión especial? Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, hacemos una empanada de bondiola braseada, que después la empanada la cocinamos en la parrilla. Bueno, la bondiola nosotros la preparamos, la sellamos en la parrilla, la condimentamos, bueno, con ajo, romero, sal, pimienta, y después van en una bandeja. Nosotros la tapamos con aluminio y van el lugar donde hacemos el fuego nosotros. Ese lugar, imagínate que tiene fuego todos los días, los 365 días del año. Sí. Por supuesto, se apaga la noche, se prende, pero mantiene una temperatura constante ahí adentro. Entonces, cuando termina el servicio, cuando tengo que hacer la bondiola para relleno, por 1 de la mañana, que ya queda poca brasa, ponemos la bandeja con la bondiola ahí adentro, cerramos eso y la buscamos el otro día a las 10 de la mañana. Mira. O sea, se cocinan 10 horas. Bueno, esas ya salen, no hace falta nada, o sea, se desmenuzan sola, ¿no? O sea, es Qué rico. un braseado, digamos, como se dice, del corte, donde queda prácticamente desmenuzada con la mano, se puede desmenuzar. ¿Y has hecho costillares toda la noche? De muchas horas. Hemos hecho a la estaca, así la llaman, no de toda la noche, pero sí hemos hecho costillares de 6, 7 horas. Sí, porque bueno, también a la llama depende a dónde uno lo hace. Nos ha tocado por ahí a veces lugares en descampado donde hay viento, donde, bueno, por eso que no me gusta mucho porque no es tan preciso, es muy difícil lograr que todo el costillar entero se cocine muy bien. ¿Son buenos asadores los argentinos en general? Sí, seguramente, sí. Y casi todos son asadores, ¿no? Son parrilleros, así que después, bueno, no es lo mismo estar al frente de un restaurante con 80, 90 comensales. De hecho, en Jesús María, todas las parrillas de Jesús María, tenemos un sistema de servir la parrilla que es único. Yo he recorrido acá a otro lugar de Argentina y no he encontrado. ¿Y dónde lo encontré? Porque había alguien de Jesús María que era dueño de esa parrilla o había estado ahí. Pues nosotros los cortes, nosotros tenemos una parrilla que tiene 11 cortes. De hecho, si lleva cabrito son 12. Y nosotros lo vamos sirviendo de a poco a medida que salen de la parrilla. O sea, nos servimos el brasero, digamos, como en la mayoría de los lugares donde ponen toda la carne del brasero, que es cinematográfico, es lindo cuando llega el mozo con todo eso, pero ¿qué pasa? Los primeros de arriba lo comés medianamente bien, lo que está abajo se sigue cocinando con la grasa de todo lo otro que va cayendo ahí, o sea que se va a sobrecocinar y después en un momento se enfría también todo. Uh-huh. En cambio nosotros lo traemos de a 1, de a 2 los cortes, de a medida que sale en la parrilla, lo servimos en la tabla. Nosotros en Jesús María toda la parrilla tienen tabla, no hay platos. Entonces como que queda algo, parece como comer, siempre uno dice, lo más rico es cuando va a un asado, a casa de un amigo, donde sea, es ponerse al lado del parrillero, en la tabla, y que iba sacando. Los mejores cortes. Bueno, nosotros ahí como que replicamos un poco eso, la tabla, y va saliendo el corte de la parrilla y se lo lleva al cliente. ¿Y el mozo deja la tabla con los cortes de esa vuelta o va sirviéndole uno por uno? La tabla está en la mesa, el mozo sale con una bandeja, con una pinza y le va bajando, por ejemplo,
la parrilla que siempre arranca con el cuadril o bife de chorizo y la bondiola. Entonces viene el mozo, baja eso. Y el comensal se sirve ahí. Claro, o sea, se lo baja en el plato, se lo en el sirve plato. en la tabla, digamos. Y al tiempito el mozo va, viene, se fija cuando más o menos la atendemos, ya trae lo otro, que por lo general ha sido el chorizo, la morcilla. Siempre el calentito. chinchulín. Siempre calentito. También O sea que arrancas con cuadril. con cuadril o bife de chorizo, después sigue la bondiola. Eso es lo normal, ¿no? Después Sí. a veces puede haber variaciones, Sí. pero normalmente sale así. Después sale el chorizo, morcilla y el chinchulín. Sí. Después vienen los matambres, el de cerdo y el de vaca. Las costillas de cerdo y de vaca. Y ya lo último va el riñón y la molleja. Mira, y si hay cabrito, el cabrito. al final. Sí, al final, o a veces el cliente, se le pregunta al cliente cuando va por la mitad si quiere ya el cabrito, entonces bueno, se le saca ahí. Qué rico. y han innovado mucho con las verduras asadas. Es como que es un clásico. Había sí. como una especie de tirria o un boicot a la verdura, a la parrilla. Sí, como que parece que en la parrilla podía estar la carne nomás, la Sí. verdura en otro lado. Y la verdad que a mí me parece, como a mí me gusta cocinar con fuego, me gusta cocinar todo con fuego. Y me parece que la verdura en la parrilla, con la brasa, con el humo, eso queda excelente, o sea, muy buena. Y bueno, nosotros no hicimos nada raro, tenemos una parrilla vegetariana y después tenemos ciertas guarniciones que ya le incluimos en la parrilla los fines de semana sobre todo. Entonces hacemos unos zapallos a rescoldo, hay unas batatas a rescoldo también, hacemos una cebolla morada asada, unos tomates que lo confitamos en la parrilla. Entonces, y eso se va, mientras van comiendo clientes, se va bajando de a poquito esa verdura para que coman. ¿Se junto con aplaude la el carne. asador? ¿O eso queda solo para casa? Bueno, hay veces que a veces si levantan por el cliente y vienen y pasan por la parrilla, bueno, felicitan, así que sí, suele pasar. ¿En casa cocinas? Muy poco. Estás todo el tiempo en la parrilla. Sí, muy poco. Tiene su lado B, ¿no? Es como que la gastronomía es muy esclavizante. Sí, es muy esclavizante y sobre todo para la familia, para lo que acompaña, ¿no? Esposa, hijos, como que yo entiendo que no es fácil para alguien que le apasiona la gastronomía y que lo que me pasa a mí, y está todo el tiempo en el restaurante o en la parrilla, digamos. Sí, no es fácil. De un país con tanto sobresalto económico, ¿no? Bueno, estás hace muchos años en la Argentina, ya has vivido varias. ¿Qué es lo que más se necesita para llevar adelante un negocio? Bueno, yo creo que en Argentina, más allá de, por supuesto, de todos los vaivenes que hay, yo creo que y lo comparo con Europa, ¿no? Con lo que yo conozco. Creo que todavía es bastante fácil emprender, porque acá, por cómo es la Argentina básicamente, porque como que vos podés empezar a hacer y después por ahí te va acomodando con los papeles, digamos, con todo. Entonces eso facilita mucho. Yo tengo amigos en Italia, tengo un amigo que hace un par de años quiso abrir un restaurante, no pudo ni terminar de habilitar con todo lo que le pedían, pero a mitad de camino dijo, no, esto es imposible. En cambio acá por ahí uno puede, pero abro, después veo por ahí, después viene los controles y dice, sí, tenés que hacer esto, bueno, se va haciendo como sobre la marcha y se puede hacer. Eso lo rescato mucho de acá. Uh-huh. Porque realmente en Europa es muy difícil abrir algo, entonces eso lo rescato mucho de acá. Yo creo que después lo que hay que tener es, por más que uno tenga un lineamiento, yo sé lo que quiero de mi negocio, sé lo que quiero hacer, pero después hay que flexibilizarse todo el tiempo y a tratar de flexibilizarse y acomodarse a
a cómo viene el país, cómo vienen las cosas, porque si uno se encierra, hay cosas que ayer servían y hoy cambiaron la regla del juego y no sirven más. Entonces como que hay que tener capacidad de adaptarse, que creo que al argentino le sobra, ¿no? Porque realmente estamos acostumbrados a mucho vaivenes, ¿no? Yo creo que mantener una estructura flexible es lo que más puede ayudar. Te invito, Cristian, a ponerte los auriculares un ratito, porque contabas a alguien que estaba muy lejos y que de repente lo trajiste acá cerca. Escucha. Sono Giuseppe, il papà di Cristian. Sì, parlando di lui, ti dico che fin da piccolo aveva la passione per la cucina, tanto che sua nonna era cucinera di professione e aveva anche uno zio che ha incominciato giovane a lavorare sulle navi e poi a Nuova York ha aperto 2 ristoranti. Finalmente, dopo varie vicissitudini qui in Argentina, per cui ha fatto l'allevatore di bestiame, il farmacista, finalmente è riuscito ad acquistare questo ristorante e finalmente vedo che ha la passione che aveva una volta. Gli affari vanno bene e lui lo vedo che è molto contento e chiaramente anch'io per lui. Ciao. Giovanni, tu papá. Giuseppe, tu papá. Sí, Giuseppe. ¿Qué nos dijo? Bueno, mirá vos. Bueno, eso él cuenta de mi tío que tenía 2 restaurantes en Estados Unidos. Yo estuve 2 veces ahí. De hecho, bueno, él después falleció, lamentablemente tuvo una enfermedad que en muy poco tiempo falleció. Si él hubiese estado, yo creo que estaba en Estados Unidos, porque yo fui ahí la primera vez cuando era chico, tenía 9 años. Después volví cuando tenía 15, que me quedé más tiempo, y me fui con mi mamá porque era hermano de mi abuela materna, y yo vivía en el restaurante, vivía en la cocina del restaurante. Yo tengo una foto arriba de la Torre Gemela porque mi mamá ese día me robó, me dijo, vamos a Nueva York, vamos, venía, bueno, yo quería estar en la cocina pelando ajo y pues era chico, no me movía de la cocina. Es como que yo creo que esto es algo que está en la genética, porque mi abuela, mi bisabuela era cocinera, mi abuela siempre fue moza, mi papá también siempre me estuvo ligado al ambiente gastronómico, a mí siempre me gustó y como que lo llevo adentro, así que bueno, eso cuenta él de mi tío, bueno, que era mi tío, empezó trabajando en los barcos, en crucero, y después en algún momento se bajó, en la época cuando emigraban, ¿no? Se bajó en Estados Unidos y bueno, puso su primer restaurante y bueno, quedó ahí. Y bueno, y sí, por supuesto, dijo que primero nos dedicamos al campo, después mencionó la farmacia, que en un momento en el medio hubo, hasta que bueno, pude volver a lo tuyo, a lo mío, a lo que siempre quise, por ahí nunca lo pude, digamos, tener, que bueno, la gastronomía. Obviamente. ¿Y dónde está tu papá ahora? Mi papá vive acá, está acá conmigo, en la colonia vive, está en este momento está en la parrilla, está todos los días ahí al mediodía, así que... O sea que se vino también siguiéndote. Se vino, sí, ya hace prácticamente 6 años que está acá, no volvió más a Italia. ¿Y se adaptó? Sí, se adaptó muy bien. Él tiene toda su rutina, él sale a la mañana, desayuna en el centro de Jesús María, después viene a la parrilla, almuerza, se queda, hace sobremesa, obviamente, y bueno, después ya a la tarde se va a su casa, y bueno, según él dice que no cena, porque ya como que come muy bien. Come muy bien al mediodía, no sé si será cierto, porque tiene unos kilos de más. Así que bueno. ¿Y tu mamá sigue mi mamá, sí, vinculada? Sí, vive acá, ella también, no como mi papá que va todos los días a la parrilla, pero casi todos los días, sí, vive en la colonia también. Por supuesto, ella hace mucho más tiempo, yo vine acá por ella, digamos, que como que hace mucho más que está en Argentina, pero sí, sigue acá, sí. ¿Hijos?
Sí, tengo 2 hijos. Victoria y Mateo. y Mateo. Sí, Victoria y Mateo. Mellizos. Mellizo, sí. Mellizo, 14 años. Y bueno, Mateo por ahí parece que le gusta un poco la cocina. De hecho, cuando yo me pongo a cortar algo, eso él me pide para hacerlo él, así que bueno, veremos, tiene tiempo para decidir. Tengo un mensaje más para vos. Cristiano, ¿cómo andás, Tanito? Bueno, ya como arranqué saludándote, ya sabrás quién soy. Bueno, te quiero un montón. Ya como siempre nos juntamos todas las semanas, todos los días. Sos una gran persona, súper trabajador. Me molesta que seas tan trabajador, pero bueno, así sos vos. Te quiero un montón, ya nos vemos. Ahora estoy viajando para Córdoba y nos encontramos en un ratito. Un fuerte abrazo, Tano, y vamos con la cautiva para adelante, nomás. Él es Martín. Sí, Martín. La verdad que Martín, un gran amigo, un tipazo. Me ayudó un montón cuando abrimos la parrilla, un montón. La verdad que le debo mucho a él. Yo lo conocí antes, como cliente de él, digamos. La verdad que siempre me pareció extraordinario lo que él hace. Básicamente porque lo hace con mucha pasión y mucho respeto, siempre el respeto hacia los ingredientes, hacia lo que uno usa para cocinar. Me gusta mucho la cocina que hace. ¿Qué hace? Bueno, él hace una cocina francesa, italiana, o sea, europea, con su toque, que la verdad que es un genio, es un artista, y me encanta. Y después como persona me ha ayudado un montón. Yo he llegado a lugares gracias a él, porque bueno, lo pude acompañar muchas veces. Estuvimos en Buenos Aires, en algunas ferias de gastronomía, todo porque él me invitó a participar, y la verdad que un tipazo, lo quiero muchísimo, Martín. Y un gran profesional, ¿no? O sea, un chef. Yo siempre le digo, si vos estuvieras en Europa, o sea, 3 estrellas Michelin, o sea, la tendría, pero tranquilamente, o sea, sin lugar a duda. Pero bueno, él le gusta acá, le gusta Ascochinga, La Paz, ahí donde está, y bueno, por suerte que está acá, si no podemos ver. ¿Pensaste alguna vez, se te cruzó volverte a Europa? Y por ahí sí, en estos 25 años ya que estoy acá, en ciertos momentos por ahí de la vida de uno mismo, y inclusive de vaivenes del país, digamos, de Argentina, uno por ahí, y si vuelvo, pero la verdad que después con el tiempo es como que eso se fue disipando, y yo ahora tengo todo acá porque tengo mi familia acá, mi trabajo acá, por suerte bastante bien, entonces como que estamos bien acá. Sí, por ahí me queda ahí en algún momento, hace un par de años, de tener algo, por supuesto siempre gastronómico, ¿no? Allá algo de temporada, cosa de decir, me voy, laburo 3 meses. Allá en mi zona sobre todo hay muchos lugares que laburan o en verano o en invierno, son lugares de turismo, entonces sí, ir y hacer algo pero bueno, después era mucho, o sea, como que después en lo operativo sería bastante complicado, así que creo que no vamos a quedar por acá. Mirando de afuera lo digo entre comillas, ¿no? Porque hace muchos años que ya estás acá, sí. Pero ¿qué crees que le pasa a la Argentina? En esto de que damos vueltas y no podemos tener una estabilidad y una prosperidad continua. Sí, la verdad que viendo y conociendo todo lo que tiene la Argentina, ¿no? Uno no se explica bien el por qué. O sea, hoy Argentina no podría estar como Estados Unidos, o por lo menos como, digamos,
países que tienen más o menos toda la misma edad, si queremos, un Australia, un Canadá o un Nueva Zelanda, o sea, podría ser una economía así y no entiende el por qué. Yo creo que lamentablemente hay que llevarlo a las políticas, digamos, de muchos años que capaz no supieron, digamos, aprovechar, porque la verdad que los recursos que tiene Argentina son impresionantes. O sea, además hay todo en cuanto a clima. O sea, acá tenemos el norte que es tropical, digamos, donde se puede producir una banana, una ananá, y nos vamos al sur donde se hacen frambuesa, cereza, pera, manzana. No hay muchos países que tienen. Italia es capaz que una réplica pequeña de eso, porque Italia también tiene mucho clima, pero estamos hablando de un país que es 10 veces más chico. O sea, sí tiene mucho clima, pero no tiene la superficie o las miles de hectáreas que tiene Argentina. Entonces, cuesta mucho para el que viene de afuera entender el por qué la Argentina no pueda estar ahí entre los... ¿Y qué crees para vos? Repito, yo creo que deben ser... pues muchos dicen, bueno, el dicho, la Argentina y lástima que están los argentinos, ¿no? Como que yo creo que todo lo contrario, pero sí creo que, bueno, hay un tema con los que nos administran nuestros recursos, que realmente no hicieron las cosas bien. Por eso Argentina no puede surgir. Es lo único que se me ocurre, porque hay todo. Y el argentino, yo trabajo todos los chicos que trabajan conmigo son todos argentinos, y la verdad que no puedo decir nada. Muchas veces hablan, no, sí que el argentino tiene ganas de trabajar, y como en todos lados, en Italia también, tal que quiere trabajar y tal que no tiene ganas de hacer nada, o sea, existe en todos lados eso. Y acá hay gente muy buena, hay gente que quiere trabajar, le gusta trabajar, o sea que es como que estaría todo dado para que estemos mucho mejor de como estamos, ¿no? Me quedó, Cristian, una pregunta respecto de la carne madurada. Uh-huh. ¿Qué es esa técnica? Bueno, eso tenemos en la cautiva, lo tenemos. Es algo nuevo y no tan nuevo, la verdad hace ya muchos años que se hace. Después, bueno, hubo un auge hace un par de años, bueno, que todos maduraban carne. Después, bueno, ahí hay que dividir un poco en madurado en seco y madurado en húmedo, porque, bueno, se le decía madurado a todo lo que estaba envasado al vacío también. Ese como un madurado húmedo, pero el madurado real es un madurado en seco que consta, es un corte de carne, por lo general se hace con el carré completo, o sea, donde está el bife de chorizo, el ojo de bife, pero completo, con el hueso y todo. Y eso se pone en ciertas condiciones de temperatura y humedad y se deja estacionar, como para que la gente que no entienda, como si fuera un jamón crudo colgado ahí. En la heladera exacto. de las carnes. Exacto. La idea tiene tener ciertas condiciones de humedad y temperatura, y es como que de a poco se va a ir secando, se va volviendo hecho como un fiambre casi por fuera, se empieza a poner, si pasa mucho tiempo, se va a empezar a poner como más blanquito, y bueno. ¿Qué hace eso? Que obviamente todo lo que es la textura y el sabor de esa carne cambie. Se vuelve una textura, por supuesto, mucho más tierna. Inclusive uno puede comer un buen bife de chorizo tierno, por supuesto, y comer un bife de chorizo madurado y te das cuenta que la terneza es distinta, como que el madurado casi que, entre comillas, como que se derrite en la boca. Y un madurado de no mucho día, que me parece que es lo ideal para el paladar argentino, que un madurado de 30, 40 días, el sabor cambia muy poco, o sea, en realidad no. Después hay madurado de mucho más tiempo, que en Europa ya hace unos años que se hace, hay madurado de 1 año, 2 años, bueno, ahí ya es un producto totalmente distinto, ya entran a ver sabor y olores más parecidos a quesos, digamos, es como un producto muy especial
que creo que por ahí acá, no sé si se justificaría hacerlo o no. Pero sí, un bife madurado de 30 a 40 días, para el paladar de acá, de hecho nosotros lo hacemos y la gente lo acepta y le gusta. Y pues muchas veces la gente, me pasa en la parrilla, me ha pasado, que han tenido mala experiencia con madurado. Claro. Entonces me preguntan, sí, pero ¿y tiene olor a podrido? No, sí, tiene olor a podrido, porque algo sí, o se le han llevado algún bife madurado con olor a podrido, porque algo estaba mal hecho. O sea, claro. No. ¿Tenés pastas en la carta? Sí, por supuesto. Sí, la hacemos nosotros. Toda la masa, los rellenos, sí, la hacemos nosotros. Cristian, un placer que hayas estado aquí. No, por favor. Gracias. Cristian Baldovín, chef gastronómico, parrillero, un italiano al frente de la parrilla La Cautiva en Jesús María. Siguen ustedes en Radio Mitre. Nosotros nos encontramos el sábado que viene y saben que en YouTube y en Spotify todo el ciclo completo de Gente Picante.